En menos de 3 semanas, el Ejército Rojo avanzó desde el Vístula hasta el Oder y destruyó todas las defensas alemanas entre ambos ríos. Miles de soldados quedaron aislados, sin combustible, sin munición y sin una cadena de mando funcional. El camino hacia Berlín quedó expuesto mucho antes de que el alto mando reconociera la magnitud del colapso. La creación del grupo de ejércitos Vístula fue un intento desesperado de frenar ese avance. El mando recibió divisiones incompletas, unidades desorganizadas y fortificaciones sin terminar. Las órdenes llegaban tarde, los contraataques fracasaban al iniciarse y la artillería soviética neutralizaba cualquier intento de resistencia. La línea del Oder, considerada la última defensa antes de Berlín, se quebró en los primeros días de la ofensiva. ¿Qué decisiones aceleraron este derrumbe? ¿Cómo un grupo de ejércitos completo desapareció antes de la batalla final por la capital? Origen del grupo de ejércitos. Vístula, la última barrera alemana. El invierno de 1944 marcó el inicio del colapso definitivo del frente oriental alemán. Durante años, la Wehrmacht había resistido la presión soviética mediante defensas escalonadas, contraofensivas locales y la explotación de líneas interiores de comunicación. Sin embargo, a finales de ese año, la situación estratégica alemana había alcanzado un punto crítico. La pérdida de territorios industriales en Ucrania, la destrucción sistemática de la infraestructura ferroviaria por bombardeos aliados y el agotamiento acumulado de años de guerra continua habían erosionado las capacidades operativas del ejército alemán hasta límites insostenibles. Las fuerzas del Reich ya no podían sostener un frente coherente que se extendía desde el Báltico hasta los Balcanes. La situación empeoró drásticamente durante el verano de 1944 con la Operación Bagration, la ofensiva soviética que destruyó completamente al grupo de ejércitos centro. En apenas unas semanas, más de 20 divisiones alemanas fueron aniquiladas o capturadas. Este desastre no solo representó la pérdida de cientos de miles de soldados, sino que reveló la fragilidad estructural de un sistema militar que dependía de cifras infladas y de informes que ocultaban la verdadera magnitud del deterioro. Las unidades que en papel mantenían fuerza completa operaban con fracciones mínimas de personal y equipo. La distancia entre las capacidades reportadas y las capacidades reales se había convertido en un abismo que el alto mando alemán prefería ignorar. Para enero de 1945, el Ejército Rojo había acumulado recursos masivos en Polonia. La concentración de fuerzas soviéticas superaba ampliamente cualquier capacidad defensiva alemana. Tanques, artillería, aviones y millones de soldados se preparaban para una ofensiva que tenía como objetivo final llegar al corazón de Alemania. Las defensas alemanas en Polonia estaban fragmentadas y mal preparadas. Divisiones incompletas ocupaban sectores demasiado amplios, carecían de reservas significativas y dependían de líneas de suministro que ya no funcionaban con regularidad. El combustible escaseaba, la munición llegaba en cantidades insuficientes y la moral de las tropas había caído drásticamente. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vístula-Oder. La magnitud del ataque superó todas las estimaciones alemanas. Desde múltiples puntos del frente, las fuerzas soviéticas irrumpieron con una combinación devastadora de bombardeos masivos de artillería, ataques aéreos coordinados y avances rápidos de columnas blindadas. Las líneas alemanas, concebidas para resistir presiones graduales, fueron literalmente pulverizadas en cuestión de horas. Los defensores, sorprendidos por la intensidad del fuego y por la velocidad del avance enemigo, intentaron mantener posiciones que se volvieron insostenibles casi de inmediato. En menos de 2 semanas, el Ejército Rojo avanzó más de 500 kilómetros. Ciudades fortificadas cayeron sin batallas prolongadas. Unidades alemanas completas quedaron rodeadas y destruidas. La retirada se convirtió en una huida desordenada en la que divisiones enteras perdieron cohesión, comunicaciones y capacidad operativa. Los caminos se llenaron de columnas militares mezcladas con civiles que escapaban del avance soviético.
La distinción entre frente y retaguardia desapareció. El caos se apoderó de sectores completos del territorio ocupado por Alemania. Ante este colapso, Hitler comprendió que Berlín quedaba directamente amenazada. La capital del Reich se encontraba a menos de 100 kilómetros del río Oder, y las fuerzas soviéticas avanzaban sin encontrar resistencia significativa. La necesidad de crear una barrera defensiva se volvió urgente. Sin embargo, ya no existían reservas estratégicas disponibles. Las divisiones que aún figuraban en los registros del alto mando estaban destruidas, dispersas o atrapadas en otros sectores del frente. La única opción era reorganizar los restos de unidades en retirada y formar una nueva estructura administrativa que, al menos sobre el papel, pudiera coordinar la defensa de la región entre Pomerania y el Oder. Fue en este contexto que Hitler ordenó la creación del grupo de ejércitos Vístula. El nombre del grupo hacía referencia al río que supuestamente debía servir como línea defensiva, aunque para el momento de su formación oficial, el Ejército Rojo ya había cruzado el Vístula en múltiples puntos y avanzaba hacia el Oder. La designación del grupo no respondía a un plan estratégico coherente, sino a la urgencia de aparentar que aún existía una estructura militar capaz de detener al enemigo. En la práctica, el grupo de ejércitos Vístula nació como una entidad improvisada, carente de las bases organizativas necesarias para operar como una formación militar efectiva. La composición inicial del grupo reflejaba la magnitud del desastre. Las unidades asignadas eran en su mayoría restos de divisiones que habían perdido más de la mitad de sus efectivos durante la retirada. Batallones que deberían contar con 800 o 1000 hombres operaban con menos de 200. Divisiones Panzer, que nominalmente incluían decenas de tanques, apenas conservaban media docena de vehículos operativos. La infantería estaba compuesta por una mezcla de veteranos exhaustos, reclutas sin entrenamiento adecuado, personal administrativo convertido en soldados de combate y miembros de unidades de seguridad reasignados apresuradamente al frente. Muchas de estas formaciones carecían de armamento pesado. La artillería había sido abandonada durante la retirada por falta de tractores o combustible para moverla. Los cañones antitanque eran escasos y, en muchos casos, obsoletos frente a los blindados soviéticos modernos. Las ametralladoras y los morteros faltaban en cantidades alarmantes. Incluso el equipo básico de infantería, como fusiles, municiones y granadas, llegaba en cantidades insuficientes. Algunas unidades recibían armas capturadas de origen soviético o checo, sin contar con munición compatible, lo que convertía esos equipos en piezas inútiles. El caos administrativo era absoluto. No existía un registro claro de cuántas unidades formaban realmente el grupo, ni dónde se encontraban exactamente. Las comunicaciones entre el alto mando y los sectores del frente eran intermitentes o inexistentes. Las líneas telefónicas habían sido destruidas por bombardeos y las radios funcionaban con dificultades debido a interferencias, falta de repuestos o ausencia de personal capacitado para operarlas. Los informes que llegaban al Estado Mayor eran fragmentados, desactualizados y frecuentemente contradictorios. Comandantes de división reportaban posiciones que ya habían sido abandonadas o mencionaban unidades que habían dejado de existir días antes. La logística del grupo estaba colapsada desde su origen. Los depósitos de suministros en Polonia y Prusia Oriental habían sido capturados o destruidos durante el avance soviético. Las líneas ferroviarias, esenciales para mover tropas y abastecer al frente, estaban cortadas en múltiples puntos. Los trenes que intentaban llegar a las zonas de combate quedaban bloqueados por la saturación de las vías o eran destruidos por ataques aéreos soviéticos. Los camiones, escasos y sin combustible, quedaban abandonados en los caminos. El transporte de suministros dependía cada vez más de caballos y carretas, un método completamente insuficiente para sostener operaciones militares modernas. El combustible se había convertido en el recurso más crítico. Los pocos tanques y vehículos blindados que aún operaban quedaban inmovilizados por falta de gasolina o diésel.
Las unidades mecanizadas perdían su movilidad y se convertían en formaciones estáticas, incapaces de realizar maniobras tácticas o de responder rápidamente a cambios en el frente. Esta pérdida de movilidad significaba que el ejército alemán ya no podía ejecutar contraataques efectivos ni replegar unidades amenazadas antes de quedar rodeadas. El terreno donde debía operar el grupo de ejércitos Vístula presentaba desafíos adicionales. El invierno de 1945 fue particularmente duro. Las temperaturas descendieron por debajo de cero, cubriendo amplias zonas con nieve y hielo. Los caminos se volvieron intransitables para vehículos pesados y las condiciones climáticas dificultaban la construcción de fortificaciones. Los soldados, mal equipados con uniformes inadecuados para el frío extremo, sufrían congelaciones y enfermedades. La capacidad de combate de las tropas se deterioraba no solo por la falta de equipo militar, sino también por condiciones de vida insoportables. Las posiciones defensivas que el grupo debía ocupar eran en su mayoría inexistentes. Las líneas fortificadas previas habían sido construidas años antes y estaban obsoletas o incompletas. En muchos sectores, los soldados debían cavar trincheras con herramientas improvisadas en suelos congelados. Los búnkeres de hormigón eran escasos y las posiciones antitanque carecían de campos minados o alambradas que pudieran retrasar el avance enemigo. La defensa dependía casi exclusivamente de la infantería atrincherada, sin el apoyo de sistemas defensivos en profundidad. La moral de las tropas asignadas al grupo de ejércitos Vístula era extremadamente baja. Los soldados sabían que estaban siendo enviados a una misión imposible. Muchos habían participado en retiradas continuas durante meses y habían perdido la confianza en el mando. La propaganda del régimen insistía en la victoria final, pero la realidad del frente mostraba lo contrario. Las deserciones aumentaban, aunque el miedo a las represalias de las SS mantenía a muchos en sus posiciones. Los oficiales de menor rango intentaban mantener la disciplina, pero carecían de los recursos y del apoyo necesarios para motivar a hombres exhaustos y desesperados. A este panorama desolador se sumaba la rivalidad interna entre las diferentes ramas del ejército alemán. Las divisiones de las Waffen-SS, aunque técnicamente integradas en el grupo de ejércitos Vístula, operaban bajo cadenas de mando paralelas y no siempre respondían a las directivas de la Wehrmacht. Esta falta de unidad de mando generaba fricciones, retrasos en la ejecución de órdenes y fallos de coordinación que debilitaban aún más la capacidad defensiva del grupo. La desconfianza mutua entre oficiales de las SS y de la Wehrmacht complicaba la planificación operativa y reducía la efectividad de las acciones conjuntas. El grado de deterioro estructural que heredó el grupo de ejércitos Vístula era absoluto. No se trataba de una formación militar debilitada que pudiera ser reforzada y reorganizada. Era un conjunto de restos dispersos, sin cohesión, sin recursos y sin la infraestructura necesaria para funcionar como una entidad operativa. El grupo nació en medio del caos, formado por la urgencia política más que por consideraciones estratégicas, destinado a cumplir una misión imposible: detener a un enemigo que superaba ampliamente sus capacidades en todos los aspectos. Cuando las primeras directivas llegaron a los comandantes de campo, la magnitud del desafío quedó clara. No había tiempo para reorganizar unidades, no había reservas disponibles para reforzar sectores vulnerables y no había forma de establecer líneas de comunicación estables. El grupo de ejércitos Vístula existía principalmente en los mapas del alto mando, no en la realidad del frente. Esta formación representaba el último intento desesperado del régimen por aparentar que aún controlaba la situación militar, pero desde su origen estaba condenada al fracaso. Himmler al mando. Decisiones que aceleraron el desastre. El nombramiento de Heinrich Himmler como comandante del grupo de ejércitos Vístula representó una de las decisiones más problemáticas y reveladoras de la conducción alemana en la fase final de la guerra. Esta designación no se basó en criterios militares ni en experiencia operativa, sino exclusivamente en la lealtad política.
Para Hitler, la confianza personal había superado cualquier consideración sobre competencia profesional, incluso cuando la supervivencia del Reich dependía de decisiones estratégicas complejas y de respuestas tácticas rápidas. La elección de Himmler envió un mensaje claro a los oficiales de carrera. El régimen priorizaba el control político sobre la eficacia militar. Para los generales profesionales, aquella decisión significó la certeza de que el grupo de ejércitos Vístula estaba condenado desde su nacimiento. Himmler carecía por completo de formación militar operativa. Su trayectoria dentro del régimen nazi se había desarrollado en ámbitos completamente ajenos a la conducción de ejércitos. Como jefe de las SS, había administrado estructuras de seguridad interna, campos de concentración y unidades policiales. Ninguna de estas funciones guardaba relación con la dirección de operaciones a gran escala en un frente en colapso. No había comandado divisiones, no había planificado maniobras de retirada, no había coordinado logística de combate y desconocía los principios básicos de la guerra moderna. Su designación fue puramente ideológica. Hitler confiaba en su fanática lealtad y en su disposición a cumplir órdenes sin cuestionamientos, cualidades que en otro contexto podrían haber sido valiosas, pero que en el mando de un grupo de ejércitos resultaron desastrosas. Desde su primera inspección del frente, Himmler demostró una desconexión absoluta con la realidad operativa. Recorrió sectores acompañado por escoltas de las SS, recibiendo informes que no lograba interpretar correctamente. Preguntaba por divisiones que ya habían sido destruidas, por reservas inexistentes y por movimientos tácticos que no podían ejecutarse. Sus preguntas evidenciaban que no comprendía conceptos fundamentales como la profundidad defensiva, la densidad de tropas necesaria para sostener un sector o las limitaciones impuestas por la falta de movilidad. Los oficiales que lo acompañaban intentaban explicarle la situación real, pero Himmler respondía con directrices basadas en su visión ideológica, más que en análisis táctico. Uno de los primeros errores de Himmler fue su incapacidad para evaluar el estado real de las fuerzas bajo su mando. Aceptaba informes optimistas sin verificarlos y creía que las unidades mantenían capacidades que ya habían perdido. Cuando recibía datos sobre divisiones completas, asumía que éstas contaban con miles de hombres, artillería operativa y vehículos funcionales. En realidad, muchas de esas divisiones eran solo grupos dispersos de soldados sin cohesión. Esta falta de comprensión llevó a Himmler a emitir órdenes que no podían cumplirse, generando frustración entre los comandantes de campo y acelerando el deterioro de la disciplina operativa. Su relación con los oficiales profesionales fue tensa desde el inicio. El general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército, intentó repetidamente corregir los errores estratégicos de Himmler. Las reuniones entre ambos se convirtieron en discusiones ásperas en las que Guderian insistía en la necesidad de realizar retiradas tácticas para preservar fuerzas aprovechables, mientras Himmler, siguiendo las directivas de Hitler, ordenaba mantener posiciones a toda costa. Esta rigidez, completamente desconectada de la situación del frente, llevó a la destrucción de formaciones enteras que podrían haberse replegado y reorganizado. Para Guderian y otros oficiales experimentados, Himmler representaba un obstáculo que añadía caos a una situación ya crítica. Las órdenes de Himmler eran frecuentemente contradictorias. En algunos casos, ordenaba concentrar fuerzas en un sector y, pocas horas después, enviaba directivas para dispersarlas en múltiples puntos. Esta inconsistencia generaba confusión en los mandos intermedios, que no sabían qué instrucciones debían ejecutar. En otras ocasiones, emitía órdenes para mover unidades hacia posiciones que ya habían sido capturadas por el enemigo o que carecían de valor táctico. Los comandantes de división se veían obligados a reinterpretar las instrucciones de Himmler para evitar desastres mayores, lo cual generaba un clima de desconfianza y ralentizaba la toma de decisiones. Uno de los aspectos más problemáticos de su liderazgo fue su insistencia en realizar contraataques sin contar con los recursos necesarios.
Himmler ordenaba ofensivas locales basándose en mapas desactualizados y en informes que exageraban las capacidades alemanas. Estas órdenes no consideraban la falta de combustible, la ausencia de apoyo aéreo, la superioridad numérica soviética ni el estado de agotamiento de las tropas. Los contraataques planificados por Himmler fracasaban antes de comenzar. Las unidades designadas no tenían forma de llegar a sus puntos de partida, carecían de munición suficiente o eran detectadas y destruidas por la artillería soviética antes de entrar en combate. El uso irracional de las unidades de las Waffen-SS bajo su mando agravó la situación. Himmler confiaba excesivamente en estas formaciones, considerándolas superiores a las divisiones regulares de la Wehrmacht. Sin embargo, para 1945, las unidades de las SS estaban tan debilitadas como cualquier otra. Himmler insistía en emplearlas como columna vertebral de la defensa, asignándoles sectores críticos sin considerar que estas divisiones carecían de la fuerza necesaria para cumplir tales misiones. En varios casos, unidades SS fueron enviadas a contraataques suicidas simplemente porque Himmler esperaba que su fanatismo compensara la falta de apoyo logístico y de superioridad numérica. Otro error grave fue su confianza en el Volkssturm, la milicia formada por civiles de edades extremas y sin entrenamiento militar adecuado. Himmler creía que el compromiso ideológico de estos hombres supliría su falta de experiencia. Ordenó que unidades del Volkssturm ocuparan posiciones defensivas clave, incluso en sectores donde el contacto con fuerzas soviéticas era inminente. Estas formaciones carecían de armamento moderno, entrenamiento táctico y cohesión. En la mayoría de los casos se desintegraban en el primer contacto con el enemigo, dejando huecos en la línea defensiva que las unidades regulares no podían cubrir. La insistencia de Himmler en utilizar estas milicias no solo fue ineficaz, sino que aceleró el colapso de sectores enteros del frente. La interferencia constante de Himmler en decisiones tácticas paralizó la capacidad operativa del grupo. Generales con décadas de experiencia debían explicarle conceptos básicos que cualquier oficial estándar conocía. En reuniones del Estado Mayor, Himmler desviaba las discusiones hacia aspectos ideológicos, acusando a comandantes de falta de compromiso si sugerían ajustes tácticos realistas. Esta politización del mando militar generó un ambiente en el que los oficiales profesionales ya no se atrevían a expresar la verdad. Muchos informes enviados al cuartel general de Himmler eran deliberadamente vagos o exagerados para evitar represalias, lo cual distorsionaba aún más la percepción de la situación real del frente. El desconocimiento de Himmler sobre el uso operativo de blindados fue particularmente desastroso. Ordenaba movimientos de unidades Panzer sin considerar la falta de combustible o el estado del terreno. En algunos casos, daba instrucciones para desplazar tanques hacia sectores que ya estaban bajo control soviético. Los pocos vehículos blindados operativos se perdían simplemente al intentar cumplir órdenes que ignoraban las limitaciones logísticas. Las tripulaciones de tanques, incapaces de mover sus vehículos, eran reasignadas como infantería improvisada, lo cual reducía aún más la efectividad de estas unidades especializadas. Himmler también carecía de comprensión sobre los sistemas de comunicación militar. Exigía informes detallados y continuos que el Estado Mayor no podía generar debido al colapso de las comunicaciones. Las líneas telefónicas estaban destruidas, las radios funcionaban intermitentemente y muchos sectores del frente operaban completamente aislados. En lugar de reconocer estas limitaciones, Himmler acusaba a sus subordinados de incompetencia o sabotaje, generando un clima de tensión permanente que afectaba la moral del mando. Los oficiales que intentaban explicar las dificultades operativas eran vistos con desconfianza y algunos fueron relevados de sus puestos o amenazados con cortes marciales. Su relación con Hitler complicó aún más la situación. Himmler informaba al Führer de manera optimista, ocultando aspectos críticos para no parecer incapaz. Presentaba cifras exageradas sobre el número de tropas disponibles.
sobre la eficacia de nuevas unidades improvisadas y sobre la moral de combate. Hitler, confiando en la lealtad de Himmler, utilizaba esa información distorsionada para emitir directivas estratégicas. Estas órdenes, basadas en datos falsos, se convertían en instrucciones operativas imposibles de cumplir. La brecha entre la realidad del frente y la percepción en Berlín se amplió hasta volverse insalvable. Las consecuencias del liderazgo de Himmler fueron devastadoras. La descoordinación entre unidades aumentó drásticamente. Los comandantes de cuerpo de ejército recibían órdenes contradictorias o tardías, lo que impedía respuestas efectivas a los movimientos soviéticos. Las unidades que podrían haberse replegado a posiciones más defendibles fueron obligadas a mantener sectores expuestos, resultando destruidas sin cumplir ningún objetivo táctico. La pérdida de tiempo fue crítica. Las semanas iniciales del grupo de ejércitos Vístula, que podrían haberse utilizado para reorganizar fuerzas y establecer líneas defensivas coherentes, se desperdiciaron en improvisaciones y en intentos de ejecutar órdenes inviables. Los retrasos generados por las decisiones de Himmler permitieron al Ejército Rojo consolidar sus posiciones y preparar nuevas ofensivas sin enfrentar resistencia organizada. Cada día perdido en confusión interna representaba una ventaja adicional para el enemigo. Las fuerzas soviéticas avanzaban, reforzaban sus cabezas de puente y coordinaban ataques, mientras el grupo de ejércitos Vístula permanecía paralizado por un mando incompetente. La incapacidad de Himmler para comprender la urgencia de la situación convirtió cada error en una oportunidad perdida. A mediados de marzo de 1945, la situación se había vuelto insostenible. Incluso Hitler reconoció que Himmler no tenía capacidad para dirigir operaciones militares en un frente en colapso. Fue relevado del mando y reemplazado por el general Gotthard Heinrici, un oficial profesional con experiencia en combates defensivos. Sin embargo, para entonces el daño era irreparable. Las oportunidades iniciales para estabilizar el frente se habían perdido. La estructura del grupo estaba fracturada, sus comunicaciones eran casi inexistentes y sus unidades estaban dispersas en sectores donde ya no podían influir en el curso de la guerra. El periodo de Himmler al mando dejó tres consecuencias principales. Primero, la destrucción de la cohesión interna del grupo, con unidades operando de forma aislada y sin coordinación efectiva. Segundo, la pérdida de tiempo crítico que podría haberse utilizado para reorganizar formaciones aún funcionales y establecer defensas coherentes. Y tercero, la imposibilidad de construir una estructura defensiva sólida antes de las ofensivas soviéticas decisivas. Su liderazgo no solo fue ineficaz, sino activamente perjudicial, acelerando el derrumbe de una formación que ya enfrentaba desafíos insuperables desde su creación. Frente Oriental en ruinas, un ejército sin capacidad de resistencia. El grupo de ejércitos Vístula heredó un ejército que ya no podía funcionar como fuerza militar coherente. A comienzos de 1945, la Wehrmacht en el Frente Oriental había alcanzado un nivel de deterioro estructural que hacía imposible cualquier operación defensiva sostenida, independientemente de la calidad del liderazgo. Las divisiones que teóricamente componían el grupo existían principalmente en papel. Los registros del alto mando listaban unidades completas con designaciones oficiales, pero en la realidad del frente, estas formaciones eran apenas grupos dispersos de soldados exhaustos, sin equipo adecuado y sin la cohesión necesaria para operar como batallones funcionales. La distancia entre las cifras administrativas y la capacidad operativa real era absoluta. Las divisiones alemanas que debían defender los sectores asignados al grupo de ejércitos. Vístula operaban con fracciones mínimas de su fuerza nominal. Una división de infantería estándar debía contar con aproximadamente 12.000 hombres, organizados en 3 regimientos con apoyo de artillería, ingenieros y unidades logísticas. Sin embargo, para enero de 1945, la mayoría de estas divisiones contaban con menos de 3.000 efectivos. Algunas habían quedado reducidas a batallones de 500 o 600 hombres.
Los regimientos completos habían desaparecido durante la retirada desde Polonia, capturados, destruidos o dispersados sin posibilidad de reagruparse. Los comandantes de división ya no sabían con exactitud cuántos soldados tenían bajo su mando ni dónde se encontraban exactamente sus unidades. Las divisiones Panzer, que en otros momentos de la guerra representaron la capacidad ofensiva alemana, se encontraban igualmente destruidas. Formaciones que nominalmente debían incluir entre 100 y 150 tanques operaban con menos de 10 vehículos funcionales. En muchos casos, estas divisiones no contaban con un solo tanque operativo. Los vehículos habían sido destruidos en combate, abandonados por averías mecánicas o inmovilizados por la falta absoluta de combustible. Las tripulaciones de estos tanques, entrenadas para operar blindados, eran reasignadas como infantería improvisada, lo cual representaba un desperdicio de especialización y reducía aún más la efectividad del ejército. La pérdida de movilidad blindada significaba que el ejército alemán ya no podía ejecutar contraataques ni maniobras rápidas para cerrar brechas en el frente. La escasez de combustible representaba uno de los problemas más críticos. La infraestructura petrolera alemana había sido devastada por bombardeos aliados, y las reservas acumuladas se habían agotado. Los pocos convoyes de combustible que intentaban llegar al frente eran insuficientes para sostener operaciones mecanizadas. Los camiones quedaban abandonados en los caminos, convertidos en obstáculos inútiles. Los vehículos blindados permanecían estáticos, utilizados como piezas de artillería fijas en lugar de elementos móviles de combate. Esta falta de movilidad destruía cualquier posibilidad de realizar retiradas tácticas coordinadas o de desplazar reservas hacia sectores amenazados. El ejército alemán había perdido su capacidad de maniobra, elemento fundamental en la guerra moderna. La logística del grupo de ejércitos Vístula estaba completamente colapsada. Los depósitos de suministros situados en Polonia y Prusia Oriental habían sido capturados o destruidos durante el avance soviético. Las líneas ferroviarias, esenciales para transportar municiones, alimentos y equipo, estaban cortadas en múltiples puntos por bombardeos y sabotajes. Los trenes que intentaban llegar a las zonas de combate quedaban bloqueados o eran destruidos por ataques aéreos. El transporte por carretera dependía de vehículos que ya no existían o que carecían de combustible. En algunos sectores, el abastecimiento dependía exclusivamente de caballos y carretas, un método completamente inadecuado para sostener un frente moderno. Las unidades en primera línea pasaban días sin recibir municiones, alimentos o material médico. La artillería, columna vertebral de cualquier defensa estática, era insuficiente en número y en municiones. Muchas piezas de artillería habían sido abandonadas durante la retirada porque no había tractores para moverlas. Las baterías que aún operaban carecían de proyectiles suficientes para sostener bombardeos prolongados. En algunos casos, los cañones disponían de solo unas pocas decenas de proyectiles, cantidad insuficiente para responder a una preparación artillera soviética que podía durar horas y disparar miles de proyectiles. La falta de munición obligaba a los comandantes a racionar el uso de artillería, lo cual reducía drásticamente la capacidad de apoyo a la infantería. Sin fuego de artillería efectivo, las posiciones defensivas alemanas quedaban completamente expuestas a los ataques enemigos. Las comunicaciones del grupo habían colapsado de forma casi total. Las líneas telefónicas que conectaban el cuartel general con los comandos de división habían sido destruidas por bombardeos. Las radios funcionaban de manera intermitente debido a interferencias, falta de repuestos y ausencia de personal capacitado para operarlas. Los mensajeros enviados a pie o en motocicleta tardaban horas en entregar órdenes que debían ejecutarse de inmediato. En muchos sectores, los comandantes locales operaban sin instrucciones claras del Estado Mayor, tomando decisiones basadas en observaciones directas del campo de batalla o en rumores. Esta falta de comunicación hacía imposible coordinar movimientos entre unidades vecinas, lo cual generaba huecos en la línea defensiva que el enemigo explotaba con facilidad.
el colapso de las comunicaciones impedía también que el Estado Mayor recibiera información precisa sobre la situación del frente. Los informes llegaban desactualizados, fragmentados o contradictorios. En algunos casos, los comandantes enteraban del avance soviético solo cuando comenzaban a recibir fuego directo. Esta falta de inteligencia operativa hacía imposible anticipar los movimientos enemigos o redistribuir fuerzas de manera efectiva. Las decisiones del mando se basaban en datos incompletos, lo cual generaba errores tácticos que aceleraban el deterioro del frente. La moral de las tropas había caído a niveles críticos. Los soldados alemanes habían soportado años de guerra continua, derrotas sucesivas y condiciones de vida extremadamente duras. Muchos sabían que la guerra estaba perdida y que resistir solo prolongaba lo inevitable. La propaganda del régimen insistía en la victoria final, pero la realidad del frente mostraba lo contrario. Los hombres veían cómo sus camaradas morían en combates que no servían para cambiar el curso de la guerra. La confianza en el mando se había erosionado después de meses de órdenes imposibles, retiradas caóticas y promesas incumplidas. Las deserciones aumentaban, aunque el miedo a las represalias de las SS mantenía a muchos en sus posiciones. La disciplina se sostenía más por el terror que por la convicción. La cohesión de las unidades se había desintegrado. Las divisiones ya no eran formaciones orgánicas con años de entrenamiento conjunto, sino amalgamas improvisadas de soldados de diferentes orígenes. Veteranos exhaustos se mezclaban con reclutas sin entrenamiento, personal administrativo sin experiencia de combate y miembros de unidades de seguridad reasignados al frente. Esta falta de cohesión afectaba la capacidad de las unidades para operar de manera efectiva bajo presión. Los soldados no conocían a sus comandantes, no confiaban en sus compañeros y carecían del entrenamiento necesario para ejecutar tácticas complejas. En muchos casos, las unidades se desintegraban en el primer contacto con el enemigo, no por cobardía, sino por la ausencia de estructura y liderazgo efectivo. El contraste con el Ejército Rojo era absoluto. Las fuerzas soviéticas que avanzaban hacia el Oder operaban con superioridad numérica abrumadora. Donde los alemanes contaban con miles de hombres, los soviéticos desplegaban decenas de miles. Donde Alemania disponía de una docena de tanques, los soviéticos traían centenares. La artillería soviética superaba en número y potencia a cualquier capacidad alemana. Los soviéticos habían aprendido a coordinar infantería, blindados y apoyo aéreo en ofensivas masivas que rompían cualquier defensa improvisada. Su logística funcionaba con precisión, abasteciendo continuamente a las unidades en avance con municiones, combustible y refuerzos. El Ejército Rojo de 1945 era una maquinaria militar profundamente reorganizada, respaldada por una industria de 1920, guerra masiva y dirigida por comandantes experimentados. La táctica soviética consistía en presionar continuamente al enemigo sin permitirle reorganizarse. Lanzaban ataques simultáneos en múltiples puntos del frente para identificar debilidades. Una vez localizado un sector vulnerable, concentraban artillería y blindados para romper la línea defensiva y enviar columnas mecanizadas profundamente en la retaguardia alemana. Esta táctica de ruptura y explotación impedía que los defensores establecieran nuevas líneas estables. Cada vez que los alemanes intentaban reorganizarse, el Ejército Rojo ya había penetrado en nuevas posiciones, obligándolos a retroceder de nuevo. Este ciclo continuo de presión y retirada desgastaba las fuerzas alemanas hasta su destrucción. Los intentos de reorganización operativa del grupo de ejércitos Vístula fracasaron sistemáticamente. Algunos oficiales intentaron crear grupos de combate coherentes integrando restos de varias unidades en una sola formación funcional. Otros trataron de establecer líneas defensivas en torno a obstáculos naturales como ríos y bosques. Sin embargo, estos esfuerzos rara vez se sostenían más allá de unos días. La falta de recursos, la ausencia de reservas y la velocidad del avance soviético hacían imposible consolidar cualquier defensa.
Las posiciones que se lograban construir quedaban obsoletas antes de completarse. El ritmo de la ofensiva soviética superaba ampliamente la capacidad alemana de respuesta. La presencia de unidades del Volkssturm agravaba la precariedad. Estas milicias, compuestas por hombres entre 16 y 60 años, carecían de entrenamiento militar adecuado. Muchos recibían fusiles anticuados o armas capturadas sin municiones compatibles. Su moral era extremadamente baja y su capacidad de resistencia prácticamente nula. En la mayoría de los casos, las unidades del Volkssturm se desintegraban al primer contacto con fuerzas soviéticas, dejando sectores enteros del frente completamente desprotegidos. El régimen insistía en utilizarlas como refuerzo de líneas defensivas, pero en la práctica solo añadían más desorganización a un frente ya colapsado. La retaguardia del grupo se encontraba saturada por columnas de refugiados que huían del avance soviético. Miles de civiles bloqueaban carreteras y caminos, dificultando el movimiento de las pocas unidades militares que aún intentaban maniobrar. Trenes llenos de heridos, convoyes de vehículos averiados y desplazamientos masivos de población creaban un entorno caótico donde la distinción entre frente y retaguardia desaparecía. Esta saturación de las rutas de comunicación impedía cualquier intento de reforzar sectores críticos o de retirar unidades amenazadas antes de quedar rodeadas. A nivel operativo, el grupo de ejércitos Vístula carecía de reservas estratégicas. Cualquier contraataque dependía de unidades que ya estaban debilitadas o dispersas. La falta de divisiones frescas hacía imposible recuperar terreno o detener penetraciones profundas del enemigo. En varias ocasiones, los soviéticos avanzaron decenas de kilómetros sin encontrar resistencia organizada simplemente porque las unidades alemanas estaban aisladas, sin comunicaciones o sin haber recibido órdenes claras. La ausencia de una reserva móvil significaba que cada ruptura del frente se convertía en una brecha irreparable. Los movimientos soviéticos obligaron al grupo de ejércitos Vístula a retroceder constantemente. Cada retirada era un proceso lento y desorganizado que generaba más pérdidas. Las unidades que intentaban replegarse lo hacían bajo fuego enemigo, sin apoyo de artillería y sin rutas de escape despejadas. En muchos casos, batallones completos quedaban rodeados y destruidos durante las retiradas. La incapacidad de coordinar movimientos entre unidades vecinas generaba huecos que los soviéticos explotaban inmediatamente, acelerando el colapso del frente. El resultado final fue una estructura militar que ya no podía cumplir su función básica. El grupo de ejércitos. Vístula existía como entidad administrativa en los mapas del alto mando, pero no como fuerza militar unificada en la realidad del campo de batalla. Cada sector operaba de forma independiente, luchando con recursos mínimos y sin esperanza de refuerzos. La resistencia se basaba más en el instinto de supervivencia que en una estrategia coherente. Antes incluso de que comenzaran las batallas decisivas, el frente oriental ya estaba perdido. No había posibilidad real de detener el avance soviético, solo de retrasarlo temporalmente, mientras las fuerzas alemanas se desintegraban bajo presión continua. Crisis en el Oder. Defensas rotas antes de Berlín. El río Oder representaba, en la teoría militar alemana, la última barrera natural significativa antes de Berlín. Su curso norte-sur proporcionaba un obstáculo geográfico que, en circunstancias normales, permitiría concentrar fuerzas defensivas en sectores clave y obligar al enemigo a realizar cruces costosos bajo fuego directo. Los planificadores alemanes habían identificado este río como la línea donde debía detenerse cualquier avance desde el este. Sin embargo, cuando el grupo de ejércitos Vístula intentó establecer una defensa coherente en el Oder, ya no existían las condiciones mínimas necesarias para sostener una línea fortificada. Las posiciones estaban incompletas, las tropas agotadas y los recursos inexistentes. La crisis en el Oder no fue una batalla singular con fases definidas, sino la culminación de un colapso acumulado que hizo imposible cualquier resistencia organizada. Para comprender la magnitud del fracaso defensivo alemán en el Oder, es necesario describir el estado real de las fortificaciones.
Las líneas defensivas debían incluir búnkeres de hormigón, zanjas antitanque profundas, campos minados extensos, alambradas múltiples y posiciones de artillería camufladas con campos de tiro calculados. En otros sectores del frente, estas estructuras habían requerido meses de trabajo con mano de obra especializada, maquinaria pesada y materiales de construcción abundantes. En el Oder casi nada de esto existía. La mayoría de las posiciones eran trincheras apresuradas, cavadas por soldados exhaustos, con herramientas inadecuadas en suelos congelados. En muchos sectores, las defensas consistían únicamente en agujeros individuales, sin conexión entre sí, sin protección contra artillería y sin campos de tiro despejados. Los búnkeres de hormigón eran extremadamente escasos. Los pocos que existían databan de proyectos anteriores que nunca se completaron o estaban ubicados en posiciones que ya no tenían valor táctico. La construcción de nuevas fortificaciones era imposible por la falta de cemento, acero y tiempo. Las zanjas antitanque que debían detener o canalizar los blindados soviéticos estaban incompletas o eran demasiado superficiales para cumplir su función. Los campos minados, elemento esencial de cualquier defensa estática, eran prácticamente inexistentes porque las minas disponibles se habían agotado y no llegaban nuevos suministros. Las alambradas, cuando existían, consistían en instalaciones improvisadas sin profundidad suficiente para retrasar un ataque de infantería. La densidad defensiva a lo largo del Oder era fatalmente insuficiente. Una división alemana típica debía defender franjas de 10 a 15 kilómetros para mantener una defensa efectiva con capacidad de respuesta a penetraciones locales. Sin embargo, en el Oder, divisiones reducidas a fracciones de su fuerza nominal debían cubrir sectores de 30 o 40 kilómetros. En algunos puntos críticos, un solo batallón de 500 hombres ocupaba extensiones que requerían una división completa. Esta dispersión significaba que no existía profundidad defensiva. Si el enemigo rompía la primera línea, no había segunda ni tercera capa que pudiera contenerlo. La defensa alemana en el Oder era una cáscara delgada y frágil que podía quebrarse con un empuje concentrado. Las fuerzas soviéticas alcanzaron el Oder a finales de enero de 1945. Su velocidad de avance había sido tan rápida que los alemanes no tuvieron tiempo de establecer defensas coherentes. En varios puntos, las unidades soviéticas cruzaron el río antes de que los defensores pudieran organizarse para impedirlo. Estas penetraciones iniciales permitieron al Ejército Rojo establecer cabezas de puente en la orilla occidental del río, posiciones desde las cuales podían lanzar ofensivas posteriores. Las cabezas de puente, aunque inicialmente pequeñas, representaban amenazas estratégicas porque podían ser reforzadas continuamente con tropas, artillería y blindados, mientras los alemanes carecían de la fuerza necesaria para eliminarlas. El establecimiento de cabezas de puente soviéticas siguió un patrón sistemático. Las unidades de vanguardia cruzaban el río en puntos débilmente defendidos, generalmente durante la noche o bajo cobertura de niebla. Una vez en la orilla occidental, aseguraban un perímetro y comenzaban a construir pontones y puentes temporales para traer refuerzos. La velocidad con la que los soviéticos consolidaban estas posiciones superaba cualquier capacidad alemana de respuesta. Para cuando los defensores intentaban organizar contraataques, las cabezas de puente ya estaban fortificadas y defendidas por artillería pesada. La expansión de estas posiciones fue continua. Cada día, los soviéticos ampliaban el perímetro, traían más tropas y preparaban el terreno para ofensivas mayores. Los intentos alemanes de eliminar las cabezas de puente fracasaron sistemáticamente. Los comandantes del grupo de ejércitos Vístula comprendían que estas posiciones representaban una amenaza mortal y organizaron contraataques con las pocas fuerzas disponibles. Sin embargo, estos ataques carecían de los elementos necesarios para tener éxito. Las unidades designadas para los contraataques estaban debilitadas y dispersas. No contaban con apoyo de artillería suficiente porque las municiones eran escasas. La Luftwaffe
prácticamente destruida como fuerza operativa, no podía proporcionar apoyo aéreo. Los tanques que debían liderar los ataques estaban inmovilizados por falta de combustible o eran tan pocos que no podían generar el impacto necesario. Además, los contraataques alemanes eran detectados con facilidad por la inteligencia soviética. Los movimientos de tropas, incluso de noche, eran identificados mediante reconocimiento aéreo o informantes locales. Una vez detectados, los soviéticos concentraban artillería sobre las unidades alemanas en formación, destruyéndolas antes de que pudieran lanzar el ataque. En los casos en que los alemanes lograban iniciar la ofensiva, se encontraban con defensas soviéticas profundamente atrincheradas, apoyadas por tanques y artillería que superaban ampliamente sus capacidades. Los ataques se desintegraban en cuestión de horas, dejando cientos de bajas sin lograr ningún objetivo táctico. Cada contraataque fallido debilitaba aún más las fuerzas alemanas, reduciendo su capacidad para defender incluso las posiciones que aún mantenían. La artillería soviética desempeñó un papel decisivo en el colapso del frente alemán en el Oder. Los soviéticos habían trasladado miles de cañones a las cabezas de puente y comenzaron bombardeos masivos sobre las posiciones defensivas alemanas. El volumen de fuego era abrumador. En sectores críticos se disparaban miles de proyectiles en pocas horas. Las trincheras alemanas, construidas apresuradamente y sin protección adecuada, ofrecían escasa defensa contra este bombardeo. Los soldados quedaban atrapados en sus posiciones, incapaces de moverse sin exponerse al fuego enemigo. Las comunicaciones se cortaban, los depósitos de municiones explotaban y las posiciones de mando quedaban destruidas. El bombardeo artillero soviético no solo causaba bajas masivas, sino que destruía la capacidad organizativa de las unidades defensoras. Este fuego de preparación precedía siempre a los ataques de infantería y blindados. Una vez que la artillería había saturado las defensas alemanas, las fuerzas soviéticas avanzaban con superioridad numérica abrumadora. Los defensores alemanes, aturdidos por horas de bombardeo, carecían de la capacidad de respuesta necesaria para detener estos ataques. Las líneas se rompían en múltiples puntos simultáneamente, lo cual impedía cualquier intento de refuerzo. Los soviéticos explotaban cada brecha enviando columnas blindadas profundamente en la retaguardia alemana, rodeando o desplazando unidades que quedaban aisladas sin posibilidad de escape. La estructura de mando del grupo de ejércitos Vístula se volvió completamente disfuncional durante la crisis del Oder. Las comunicaciones entre el cuartel general y los comandos de división habían colapsado casi totalmente. Las órdenes tardaban horas en llegar o no llegaban nunca. Los comandantes locales tomaban decisiones basadas en evaluaciones incompletas del campo de batalla, sin conocer la situación de las unidades vecinas. Esta falta de coordinación generaba huecos en la línea defensiva que los soviéticos explotaban inmediatamente. En algunos sectores, unidades alemanas se retiraban sin informar a sus vecinos, dejando flancos completamente expuestos. En otros, comandantes que intentaban mantener posiciones quedaban rodeados porque las unidades adyacentes ya habían retrocedido. Los informes que llegaban al Estado Mayor del grupo eran fragmentarios y contradictorios. Algunos comandantes reportaban situaciones estables cuando sus líneas ya habían sido penetradas. Otros exageraban la gravedad de la situación para justificar retiradas no autorizadas. La falta de información precisa hacía imposible que el mando tomara decisiones estratégicas efectivas. En muchos casos, el Estado Mayor enteraba del colapso de un sector solo cuando las fuerzas soviéticas aparecían en posiciones de retaguardia. Esta desconexión entre el mando y la realidad del frente aceleró el deterioro de la defensa. La pérdida de sectores clave del Oder tuvo consecuencias operacionales inmediatas. Una vez que los soviéticos consolidaron sus cabezas de puente y rompieron la línea defensiva en varios puntos, ya no existía una barrera continua que protegiera Berlín. El camino hacia la capital quedó abierto. Los intentos alemanes de establecer nuevas líneas defensivas en la retaguardia fracasaron porque no había tiempo ni recursos para construirlas.
Las unidades que se replegaban desde el Oder llegaban desorganizadas, sin equipo pesado y sin capacidad de combate efectiva. La velocidad del avance soviético superaba cualquier esfuerzo alemán de reorganización. La ruptura del Oder representó el colapso definitivo del grupo de ejércitos Vístula como entidad militar funcional. A partir de este momento, ya no existía un frente coherente, sino una serie de bolsas defensivas aisladas que operaban sin coordinación. Los comandantes alemanes comprendían que la guerra estaba perdida, pero las órdenes desde Berlín continuaban exigiendo resistencia absoluta. Esta contradicción entre la realidad operativa y las directivas políticas generó parálisis en el mando. Muchos oficiales ya no sabían qué decisiones tomar. Seguir órdenes imposibles significaba sacrificar a sus hombres sin propósito, pero desobedecerlas implicaba enfrentar represalias del régimen. El significado operacional de la ruptura del Oder fue absoluto. La última barrera geográfica antes de Berlín había caído. Las fuerzas alemanas que quedaban entre el río y la capital carecían de la capacidad para detener o retrasar significativamente el avance soviético. La distancia entre el Oder y Berlín era relativamente corta, y los soviéticos podían recorrerla en días si no encontraban resistencia organizada. La caída de la línea del Oder marcó el momento en que la defensa de Berlín dejó de ser una posibilidad militar realista y se convirtió en una cuestión de tiempo. La crisis en el Oder no fue simplemente un evento táctico dentro de una campaña mayor. Fue el reflejo final de un ejército que había perdido la capacidad de funcionar. Sin fortificaciones adecuadas, sin reservas, sin comunicaciones efectivas y sin la fuerza necesaria para contener a un enemigo que superaba ampliamente sus capacidades, el grupo de ejércitos Vístula no pudo sostener la única línea que podría haber retrasado la caída del Reich. Desde ese momento, el camino hacia Berlín quedó completamente expuesto, y ninguna acción tardía pudo revertir las consecuencias de este colapso, el fin del grupo Vístula, el derrumbe definitivo. El reemplazo de Himmler por el general Gotthard Heinrici, en marzo de 1945, representó un intento tardío de colocar a un comandante profesional al frente del grupo de ejércitos Vístula. Heinrici era reconocido como uno de los mejores especialistas en combate defensivo de la Wehrmacht. Había dirigido operaciones de retirada exitosas en otros sectores del frente oriental y poseía la experiencia táctica que Himmler nunca tuvo. Su comprensión de la guerra defensiva, su capacidad para evaluar situaciones complejas y su habilidad para maximizar el rendimiento de fuerzas limitadas lo convertían en la elección lógica para intentar salvar lo que quedaba del grupo. Sin embargo, cuando Heinrici asumió el mando, la situación era insalvable. Lo que encontró no fue un ejército debilitado que pudiera reorganizarse, sino los restos dispersos de una estructura militar que había dejado de funcionar semanas antes. Su primera inspección del frente reveló una realidad que superaba los informes más pesimistas. Las unidades carecían de cohesión básica. Divisiones que nominalmente deberían contar con miles de hombres operaban con centenares. En algunos sectores, batallones enteros habían desaparecido sin dejar rastro. La artillería disponible carecía de municiones suficientes para sostener bombardeos defensivos prolongados. Las posiciones fortificadas eran prácticamente inexistentes. Los sectores supuestamente defendidos estaban ocupados únicamente por milicias improvisadas del Volkssturm, hombres sin entrenamiento militar adecuado y sin armamento moderno. Heinrici recorrió puestos de mando donde los oficiales admitían abiertamente que no sabían cuántos soldados tenían bajo su responsabilidad ni dónde se encontraban exactamente sus unidades. Heinrici comprendió inmediatamente que no existía forma de reconstruir el grupo de ejércitos Vístula como fuerza operativa. La estructura administrativa había colapsado por completo. Los registros de unidades eran inexactos, desactualizados o directamente falsos. Muchos comandantes de división no tenían contacto con sus regimientos. Los batallones que figuraban en los mapas del Estado Mayor habían sido destruidos días antes, pero nadie había actualizado la información.
Las comunicaciones entre el cuartel general y el frente eran prácticamente inexistentes. Las líneas telefónicas estaban cortadas por bombardeos y sabotajes. Las radios funcionaban intermitentemente o habían dejado de operar por falta de repuestos y baterías. Los mensajeros enviados a pie o en motocicleta tardaban horas en entregar órdenes que debían ejecutarse de inmediato, y en muchos casos no regresaban porque los sectores a los que se dirigían ya habían sido capturados por el enemigo. Los intentos de Heinrici por restablecer enlaces efectivos con sus cuerpos de ejército fracasaron sistemáticamente. Envió oficiales de enlace a los sectores más críticos, pero muchos no lograban llegar a sus destinos. Las carreteras estaban bloqueadas por columnas de refugiados, destruidas por bombardeos o cortadas por avances soviéticos. En varios sectores, los comandantes locales operaban de forma completamente autónoma, tomando decisiones sin instrucciones del Estado Mayor porque no había forma de recibir órdenes ni de enviar informes. Esta fragmentación del mando significaba que el grupo de ejércitos Vístula existía solo como designación administrativa, no como entidad militar unificada con capacidad de coordinar operaciones. A pesar de estas limitaciones devastadoras, Heinrici intentó aplicar medidas prácticas para retrasar el avance soviético. Ordenó retirar las unidades más agotadas hacia posiciones ligeramente más seguras donde pudieran reorganizarse mínimamente. Intentó reposicionar la escasa artillería disponible en sectores donde pudiera concentrar su fuego de manera más efectiva. Planificó una defensa elástica que permitiera a las unidades retroceder de forma controlada para evitar quedar rodeadas. Esta estrategia, que había funcionado en otros momentos de la guerra cuando se aplicaba correctamente, requería movilidad operativa, comunicaciones efectivas y unidades con suficiente cohesión para ejecutar maniobras complejas bajo presión extrema. En 1945, ninguna de estas condiciones existía. El ejército alemán carecía de movilidad por falta absoluta de combustible. Las comunicaciones estaban destruidas. Las unidades ya no tenían la cohesión necesaria para realizar retiradas coordinadas sin desintegrarse en el proceso. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva final sobre Berlín. 3 frentes soviéticos convergieron desde las cabezas de puente establecidas en el Óder, empleando una concentración de fuerzas sin precedentes en el frente oriental. Los soviéticos habían acumulado más de 2 millones de soldados, miles de tanques, decenas de miles de cañones y una fuerza aérea masiva dedicada exclusivamente a esta operación. La preparación artillera que precedió al ataque fue devastadora. Miles de cañones bombardearon las posiciones alemanas durante horas, en una demostración de poder que buscaba no solo destruir defensas, sino también quebrar psicológicamente a los defensores. Los proyectiles caían sin cesar sobre trincheras, puestos de mando, depósitos de suministros y cualquier estructura que pudiera albergar resistencia. Los soldados alemanes, atrapados en posiciones inadecuadas sin refugios sólidos, sufrieron pérdidas masivas antes incluso de que comenzara el asalto de infantería. Las trincheras excavadas apresuradamente ofrecían escasa protección contra proyectiles de artillería pesada. Los búnkeres improvisados colapsaban bajo el impacto. Los puestos de mando quedaban destruidos, eliminando cualquier capacidad de coordinación táctica. Los soldados que sobrevivían al bombardeo quedaban aturdidos, desorientados y sin capacidad de respuesta organizada. La intensidad del fuego soviético superó cualquier experiencia previa de los defensores, incluso de aquellos veteranos que habían combatido durante años en el frente oriental. Cuando las fuerzas soviéticas iniciaron el avance, la primera línea defensiva alemana se desintegró en cuestión de horas. Las unidades que intentaron resistir fueron rápidamente superadas por la combinación letal de blindados, infantería mecanizada y apoyo aéreo continuo. Los sectores que Heinrici había intentado fortalecer con sus escasos recursos resultaron insuficientes para contener la presión soviética. Las posiciones que teóricamente debían sostenerse durante días cayeron en horas.
La velocidad de la ruptura tomó por sorpresa incluso a los comandantes alemanes más experimentados. En algunos puntos, las defensas colapsaron sin presentar batalla prolongada, simplemente porque las unidades carecían de municiones, apoyo de artillería o vías de escape despejadas. La ruptura del frente fue total y simultánea en múltiples sectores. Los soviéticos habían identificado con precisión los puntos más débiles de la defensa alemana mediante reconocimiento aéreo, interrogatorios de prisioneros e inteligencia de señales. Concentraron sus ataques en esos lugares vulnerables, aplicando todo su poder de fuego en espacios reducidos para garantizar la ruptura. Una vez abierta una brecha, enviaban columnas blindadas profundamente en la retaguardia alemana, cortando líneas de comunicación, capturando depósitos de suministros y rodeando unidades que quedaban atrapadas sin posibilidad de retirarse. El grupo de ejércitos Vístula dejó de operar como una entidad coherente. Las divisiones que aún mantenían alguna estructura intentaron replegarse, pero lo hacían sin coordinación con las unidades vecinas, creando huecos masivos que los soviéticos explotaban inmediatamente con movimientos envolventes. Las divisiones alemanas comenzaron a desaparecer del orden de batalla. Algunas fueron completamente destruidas en combate, aniquiladas por fuego de artillería masivo o por ataques coordinados de infantería y tanques. Otras quedaron rodeadas en bolsas aisladas y se rindieron en masa cuando agotaron sus municiones, víveres y esperanzas de rescate. Muchas simplemente se disolvieron. Los soldados abandonaban sus posiciones y huían hacia el oeste, mezclándose con columnas de refugiados en un intento desesperado por escapar del avance soviético y evitar la captura. Los oficiales perdieron el control de sus hombres. La disciplina militar, que se había mantenido mediante el miedo a las represalias ejecutadas por las SS, colapsó cuando quedó claro que el sistema de mando ya no funcionaba y que las ejecuciones sumarias ya no podían detener la desintegración de unidades completas. El colapso de la autoridad militar alemana fue absoluto e irreversible. Sin comunicaciones efectivas, los comandantes no podían emitir órdenes operativas ni recibir informes actualizados de situación. El Estado Mayor de Heinrici operaba en la oscuridad total, sin conocer la ubicación precisa de sus propias unidades ni la extensión real del avance soviético. Los mapas operativos quedaron obsoletos en cuestión de horas. Las líneas defensivas dibujadas cuidadosamente sobre papel ya no existían en la realidad del campo de batalla. Los oficiales que intentaban coordinar movimientos de tropas descubrían que las unidades mencionadas en los registros administrativos habían dejado de existir días antes. La cadena de mando se fragmentó hasta desaparecer. Cada sector operaba de forma completamente independiente, sin instrucciones claras del Estado Mayor y sin posibilidad de recibir refuerzos o apoyo de unidades vecinas. La logística del grupo, ya inexistente antes de la ofensiva, colapsó de manera definitiva. Los depósitos de suministros fueron capturados intactos por las fuerzas soviéticas o abandonados precipitadamente durante la retirada caótica. Las unidades que aún combatían lo hacían sin municiones suficientes, sin alimentos, sin agua potable y sin material médico para atender a los heridos. Los soldados heridos quedaban abandonados en los campos de batalla porque no había ambulancias operativas ni hospitales de campaña funcionales. Los soldados que intentaban retirarse lo hacían exclusivamente a pie, sin transporte motorizado, cargando únicamente las armas y el equipo que podían llevar consigo. La falta absoluta de combustible significaba que los pocos vehículos que aún funcionaban quedaban inmovilizados después de recorrer unos kilómetros y eran abandonados en los caminos, convirtiéndose en obstáculos que dificultaban aún más el flujo de la retirada. La retirada hacia el oeste se convirtió en un éxodo caótico sin precedentes. Las carreteras estaban saturadas por columnas interminables de refugiados civiles que huían aterrorizados del avance soviético. Familias completas cargaban sus pertenencias en carretas tiradas por caballos, en bicicletas o simplemente caminaban llevando lo que podían cargar. Esta masa de población desplazada bloqueaba completamente las rutas que el ejército necesitaba para maniobrar. Los soldados se mezclaban con civiles,
creando un flujo humano desorganizado que avanzaba lentamente hacia el oeste bajo el acoso constante de la artillería y la aviación soviética. Los ataques aéreos sobre estas columnas mixtas causaban masacres indiscriminadas, matando tanto a soldados como a civiles sin distinción alguna. La presencia masiva de refugiados reflejaba también el colapso total de la estructura social alemana. El régimen ya no podía proteger a su población civil ni mantener el orden básico. Las autoridades locales habían huido abandonando sus responsabilidades o habían perdido toda capacidad de gestión administrativa. Los servicios básicos desaparecieron completamente. Las ciudades quedaban abandonadas mientras sus habitantes intentaban escapar antes de la llegada de las fuerzas soviéticas. Este colapso social se entrelazaba inextricablemente con el colapso militar, generando un escenario de desintegración total donde ya no existía distinción clara entre frente de batalla y retaguardia civil. Heinrici intentó desesperadamente mantener algún grado de control sobre la situación, pero sus esfuerzos resultaron completamente inútiles. Rechazó ejecutar órdenes directas de Hitler que exigían resistencia suicida en posiciones militarmente indefendibles. Intentó priorizar la supervivencia de sus tropas, permitiendo retiradas tácticas que las directivas oficiales prohibían explícitamente. Esta postura lo puso en conflicto directo e inevitable con el mando político. Hitler seguía emitiendo órdenes completamente desconectadas de la realidad, exigía contraataques imposibles con divisiones que ya no existían, ordenaba mantener ciudades que ya habían sido capturadas días antes y amenazaba con represalias severas contra cualquier oficial que ordenara retiradas no autorizadas. Heinrici comprendió claramente que seguir estas instrucciones solo llevaría a la aniquilación total e innecesaria de lo que quedaba del ejército. A finales de abril de 1945, Heinrici fue relevado formalmente de su mando por negarse a cumplir órdenes operativamente imposibles y tácticamente suicidas. Su reemplazo fue un gesto puramente simbólico, sin consecuencias prácticas reales. El grupo de ejércitos. Vístula ya no existía como entidad militar funcional. Las unidades que nominalmente formaban parte del grupo estaban dispersas por cientos de kilómetros, destruidas en combate o en retirada desordenada sin coordinación alguna. El nuevo comandante designado para reemplazar a Heinrici no tenía tropas efectivas que dirigir, ni medios de comunicación para contactarlas, ni recursos logísticos para sostenerlas. La desaparición práctica del grupo de ejércitos Vístula ocurrió sin una disolución administrativa formal. No hubo ceremonia de rendición oficial ni orden explícita de desmantelamiento. Simplemente dejó de existir como estructura operativa funcional. Las unidades sobrevivientes fueron nominalmente absorbidas por otros comandos en el papel o continuaron operando de forma completamente autónoma hasta su destrucción final o rendición individual ante las fuerzas soviéticas. Los registros administrativos del alto mando continuaron listando al grupo durante algunos días más, pero esta designación carecía ya de cualquier significado operativo real. En el campo de batalla concreto, el grupo de ejércitos Vístula había desaparecido completamente. La imposibilidad absoluta de detener el avance soviético hacia Berlín quedó demostrada definitivamente en los últimos días de abril. Las fuerzas alemanas que se interpusieron entre el Oder y la capital fueron barridas sin presentar resistencia táctica significativa. Los soviéticos avanzaron con una velocidad que reflejaba la ausencia total de oposición militar organizada. Las pocas unidades alemanas que intentaron defender posiciones aisladas fueron rodeadas y destruidas en cuestión de horas. El camino hacia Berlín estaba completamente abierto. Ninguna fuerza alemana restante tenía la capacidad material, numérica o moral de retrasar significativamente el avance enemigo. El 2 de mayo de 1945, Berlín cayó definitivamente. Para ese momento, el grupo de ejércitos Vístula era solo un recuerdo administrativo en documentos obsoletos. Sus soldados estaban muertos en los campos de batalla, capturados en campos de prisioneros soviéticos
o dispersos sin identificación en la masa de refugiados. Sus comandantes habían sido relevados, arrestados por desobediencia o se encontraban en retirada individual. Su equipo militar había sido destruido por el combate, capturado como trofeo de guerra o abandonado en los caminos. No quedaba ninguna estructura identificable que pudiera ser reconocida como el grupo que alguna vez fue creado específicamente para defender la ruta hacia Berlín. El fin del grupo de ejércitos Vístula simbolizó el derrumbe total y definitivo del aparato militar alemán en el frente oriental. No fue simplemente una derrota táctica dentro de una campaña mayor, sino la culminación inevitable de un colapso estructural profundo e irreversible. La combinación de liderazgo incompetente en sus etapas iniciales, el desgaste acumulado de años de guerra total, la escasez absoluta de recursos materiales y humanos, la velocidad imparable del avance soviético y las decisiones estratégicamente erróneas desde el mando político hicieron imposible cualquier defensa militar significativa. El grupo nació como una solución desesperada e improvisada a un problema que ya era insoluble y murió como un símbolo devastador del fracaso final del Reich. Su desaparición dejó el camino completamente abierto para la caída inevitable de Berlín y marcó definitivamente la última etapa de la Segunda Guerra Mundial en Europa.